Libérate de una vez, quítate ese peso de encima que no te deja dormir. Comunícate ya con el equipo de Deuda Cero, ahí tienen sus números, atienden en todo Estados Unidos, también tienen su página web, tienen sus redes sociales. Por la vía que a usted le sea más cómodo comunicarse con ellos, va a recibir la atención, le van a dar una respuesta a su problema, que incluso si ellos no abordan el caso como tal, igual lo van a orientar. Y todo eso usted lo puede averiguar en una sola llamada, que es completamente gratuito. Usted puede hacer toda la consulta el tiempo que dure y ahí serán respondidas todas esas dudas que usted pueda tener. Así que comuníquense ya con Deuda Cero. Bueno, este domingo tienen una cita muy importante. Ustedes acaban de ver con quién tuve el inmenso placer y honor de conversar, con César Miguel Rondón, una persona no solamente conocida, no es solamente referencia para nosotros los venezolanos, sino yo me atrevería a decir de manera internacional. Hablamos de todo, no solamente del tema venezolano, incluso hasta de la salsa, porque además es un conocedor, muy buen conocedor del tema. Bueno, escribió la Biblia de la salsa en su gran libro, así que no se pueden perder esa conversación que tuvimos y que va a estar para ustedes disponible este domingo a las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, y hora de Venezuela, 8 de la noche este domingo. Miren, voy con información. Un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los presos políticos en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por las personas que continúan detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela y llama a su liberación inmediata e incondicional. Al mismo tiempo expresa una enérgica condena por la muerte de quienes han fallecido bajo custodia en estas circunstancias y se solidariza con sus familiares. Son más de 20 personas que han perdido la vida, que han estado en los calabozos manejados por este régimen criminal. La CIDH sigue recibiendo denuncias constantes sobre el uso de la privación de libertad, incluido el empleo discrecional y excesivo de la prisión preventiva como mecanismo de control, censura y represalia, junto con graves violaciones al debido proceso y a la protección judicial. Hasta abril del 2026, la sociedad civil reportó que 454 personas seguirían privadas de libertad por razones políticas. Yo insisto que esta lista es muchísimo más larga porque no sabemos con exactitud las que aún permanecen desaparecidas y que sus familias no han querido alzar la voz. Además, se denunció la continuidad de prácticas de desaparición forzada, tortura, incomunicación prolongada y negación de atención médica como parte de la represión por parte del régimen que continúa detentado el poder. Datos disponibles señalan que al menos 18 personas detenidas por razones políticas han fallecido bajo custodia del Estado, entre ellas Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro, Alfredo Díaz y más recientemente Víctor Hugo Quero Navas. Y son más de 18, son más de 20. Son más de 20. Hablando del sadismo que representa este régimen, y a propósito que vamos a tener esta conversación con el periodista César Miguel Rondón. Ayer entrevistó, y de hecho esto era lo que estábamos hablando con Joan Álvarez, entrevistó al abogado defensor de derechos humanos, Joel García. Y en todo lo que se ha ido ventilando en estas audiencias que se llevan a cabo por el juicio de PDVSA Cripto, que hoy precisamente se está llevando a cabo una audiencia, datos que les van llegando a distintas personas, entre ellos el abogado Joel García, no es solamente que lo que ya sabemos, que Tarek William Saab es la cabeza y que ha permitido las torturas
a todos los presos políticos. Bueno, a tal punto que este trabajo que hicieron mis compañeros de la Gran Aldea, donde revelaron, dieron el tubazo de cómo trasladaron de manera irregular a Biagio Pilieri, a Freddy Superlano y al doctor Perkins Rocha, y lo llevaron al último piso de la fiscalía, y ahí los estaba esperando Tarek William Saab, en una manera de presionarlos, igual de torturarlos, para que ellos aceptaran unos hechos que no habían cometido y que además culparan a la líder nacional, María Corina Machado. Bueno, el asunto no queda allí, el asunto es aún más sádico. ¿Tienes el sonido, Simón? Sí. El otrora hombre poderosísimo del régimen, Tarek El Aissami, denunció que fue torturado. Y que fue torturado no solo por el fiscal del caso, sino por el propio fiscal Tarek William Saab. Eso es una rareza, eso es una norma. Tú como experto en esto, ¿cómo ves esas declaraciones tan particulares? Fíjate, eso lo dijo Tarek William Saab, no solamente, perdón, Tarek William, Tarek El Aissami. También lo dijo Uber Roa, también lo han dicho otras personas que han intervenido en ese debate. Y yo estuve en varias audiencias de ese juicio, varias. Ya no estoy, por razones que después tendré que explicar, pero estuve, conozco el caso, escuché muchas versiones allí. Y esto no es un hecho aislado de que Tarek William Saab haya participado en la tortura. Hay otros casos, y lo ha confesado él. Te pongo como por ejemplo el caso Cancerbero. El mismo Tarek se jactaba de decir que él, la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público le facultan para entrevistar a los imputados cuando él quiera. Porque en el caso Cancerbero, él participó precisamente en la tortura a los hermanos Améstica, y así lo confesó él. Y tengo información de primera mano de los mismos hermanos Améstica que dicen que es así. Entonces esto no es un hecho aislado, sino que le gustaba participar. Vimos cómo también citaba a altas horas de la noche, como citó a Perkins, a Superlano, a personeros políticos, los citaba porque él sentía placer con eso. Incluso sé que le lleva esos videos a Nicolás Maduro, se lo llevaba. Entonces él le gusta, y lo ha dicho, lo confiesa, de que es una práctica ya recurrente de él, el Ministerio Público bajo la vigencia o la regencia de él. Y él se queda así tan tranquilo, lo confiesa, un proceder tan enfermizo y morboso como ese no tiene castigo, Joel. Tiene que tener castigo, precisamente. Si alguien es responsable de todas estas atrocidades, es Tarek William Saab. Y yo espero pues que Venezuela tiene que enjuiciarlo, tiene que llevarlo a un juicio, y me encantaría que todos los venezolanos pudiéramos ver ese juicio, que verdaderamente la publicidad allí se pudiera instaurar, porque la publicidad en Venezuela es cuando conviene o no conviene. Pero tiene que ser responsable, es responsable, y por lo tanto tiene que ser llevado a juicio. Imagínense ustedes el nivel de Tarek William Saab, que grababa las torturas para mostrárselas a Nicolás Maduro. Imagínense la pudredumbre que es esa gente. Es que yo creo que ni los cárteles de droga eran tan sádicos o son tan sádicos. Es decir, está al nivel de los grupos terroristas que graban cuando asesinan a las personas. A ese nivel está Tarek William Saab. Y ese señor, en este momento, no está siendo interrogado. Porque simplemente a ese poder al que él sigue perteneciendo, así le hayan quitado todos los fueros que tenía, no le interesa que ese señor pase al banquillo de los acusados, porque le tiene cuento a todos y más. Porque todos han abusado del poder y han cometido delitos. No me refiero a delitos de corrupción, delitos de lesa humanidad.
todos en el poder tienen bajo su sombra presos políticos. Tarek El Aissami, que habla que fue torturado, imagínense ustedes, pobre hombre, fue torturado. Él también metió presos, porque él fue ministro de Interior y Justicia. Y todo aquel que se creía con un ápice de todopoderoso hacía uso de la justicia como le da la gana, y lo siguen haciendo. Porque en Venezuela no hay justicia. En Venezuela lo que hay es una decisión política que le convenga al que esté de turno en su momento. Y quizás algún grupo que pasa por encima del otro grupo, pero en eso se lo pasan. Se pisan, sube un escalón, el otro lo vuelve a pisar, el otro lo vuelve a pasar y así van. Esa es la realidad de Venezuela. ¿Cómo es que esta gente, el fiscal, el que era fiscal, el que se llenó la boca en no sé cuántas alocuciones diciendo que él siempre ha trabajado por la defensa de los derechos humanos, grababa las torturas y las llevaba a Miraflores? Y Maduro ahorita está preso, pero Maduro permitía eso. ¿Quién sabe cuántas personas más habrán visto también esos videos? Y seguramente le daban la palmadita. Como muy bien, así es que hay que hacerlo. Pues son sádicos. No son solamente criminales, son sádicos. Y esa gente sigue estando allí en el poder. Y esa gente sigue hablando de reformar a profundidad el sistema de justicia en Venezuela. Es decir, los propios asesinos van a hablar de una reforma al sistema de justicia. Mentira. A esa gente hay que sacarla de raíz. De raíz. Porque no van a hacer nada, ni están arrepentidos. Y es falso cuando hablan de perdón. Por eso dicen, supérenlo y regresen. ¿Qué garantías hay, no solamente para la juventud, sino para todo aquel venezolano que decidió salir, de regresar? Porque probablemente se abran nuevas oportunidades con toda esta inversión norteamericana. ¿Qué garantías hay? Ayer a un dirigente de Vente Venezuela lo dejaron retenido por horas. Esto no lo tiene Simón, yo se lo voy a hacer llegar acá. Esto pasó, lo liberaron. Los liberaron, pero los mantuvieron retenidos de forma arbitraria por más de 4 horas. De eso me están hablando a mí y que le están pidiendo a la gente que regrese. Venezuela no ha cambiado. Ahí está. Una denuncia de Vente Venezuela. Tras más de 4 horas retenidos arbitrariamente anoche en una alcabala en Cojedes, finalmente dejaron avanzar a nuestro dirigente José Rolón y Jeffrey Mata para continuar con su ruta a Caracas. Condenamos el hostigamiento y la persecución que el régimen mantiene contra la dirigencia política en el país. Los venezolanos y el mundo los observan. No volverá la realidad de terror a la que por meses nos sometieron. Gracias a todos los que estuvieron atentos a la situación. Seguimos. 4 horas. Los estuvieron retenidos en una alcabala en Cojedes. Porque simplemente a ellos les dio la gana. Esa es la reforma de la que hablan al sistema de justicia. No hay cambio en Venezuela mientras esta gente siga estando allí. Esto ocurrió esta semana. Es una denuncia de una comerciante que les comenté el día de ayer en el estado Lara. Denuncian una extorsión y abuso de autoridad de parte de funcionarios policiales en un local en Barquisimeto. Esto dice la señora.
Tuve un percance con unos policías, llegaron a mi negocio arbitrariamente, no cargaban denuncia, no cargaban nada, me llegaron amedrentando, eran demasiados policías, alrededor más de 15 funcionarios. Cargaban como 6 motos, cargaban 2 carros. Llegó una cliente, yo digo que es una cliente, ella llegó comprándome un saco de cemento. Cuando me doy cuenta que ella casi llega al final del negocio, ella empieza a llamar, llegaron todos los funcionarios a amedrentarnos, quitaron la cédula a todos los trabajadores. Estaban diciendo que yo vendía el cemento caro y que les tenía que dar una suma de dinero alta, dólares americanos, y yo les digo que no tengo dinero, que si quieren se llevan es mercancía, y ellos se llevaron una mercancía pues que es parte de mi fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi sacrificio. El que me conoce sabe que trabajo bastante y que bueno, temo por la vida mía, de mi hijo. Mis trabajadores, nunca he pasado por este proceso. Tengo mucho miedo, fui a fiscalía, me atendieron muy bien. Tengo demasiado miedo de seguir trabajando, porque demasiadas veces. En el negocio que tengo, ellos han ido a visitarme en muchas oportunidades. En diciembre me llegaron varias oportunidades. Una vez nos tuvieron detenidos como desde las 4 de la tarde, no, fue como desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, mediando con el mismo tema, que el cemento, que no sé qué, pero todo es porque ellos trabajan así, esa es la manera del trabajo de ellos, pues, ha sido en muchas oportunidades. Y bueno, lo que quiero es seguir trabajando, que me dejen trabajar y que si me pasa algo, yo los culpo a ellos. Otra denuncia, porque ellos dicen que supuestamente velan por los trabajadores en Venezuela, no velan ni siquiera por los que trabajan con ellos. Tienen miedo a hacer la denuncia porque temen de represalias. Pero hay cooperativas que han trabajado con CanTV. Y esas cooperativas están esperando que desde el año 2023 le paguen trabajos ejecutados a nivel de infraestructura, a nivel nacional para la CanTV. Desde el 2023